Bien, antes de dar inicio al tema que corresponde a esta sesión, me gustaría hacer una aclaración y es que en el video que llamamos Transfo 1, transformada de Fourier 1, en el que estábamos deduciendo a partir de la integral de Fourier la fórmula que se adoptó como definición para la transformada de Fourier, se cometió un pequeño error de apreciación y era el siguiente. Efectivamente, la función g de w que definimos de esta manera claramente es una función impar de la variable w porque el seno es impar y allá afirmábamos que esta integral es cero. Eso pues claramente es falso, no necesariamente tiene que ser verdadero, pues no sabemos quién es f y estamos integrando con respecto a b. Al saber que la función g mayúscula es impar, lo que sí podemos estar seguros es que la integral entre menos infinito e infinito de g de w es igual a cero. Y en particular, si lo multiplicamos por i, sigue siendo cero, que es realmente la que estamos utilizando en la siguiente línea, que a partir de 1 estamos sumando precisamente esta integral para llegar a la forma compleja de la integral de Fourier. Entonces vuelvo y repito, esta integral no tiene por qué necesariamente ser cero. La que sí es cero es la integral entre menos infinito e infinito de g de w diferencial de w. Bien, el resto del desarrollo pues no tiene ningún inconveniente. Bien, entonces en la sesión de hoy vamos a iniciar con un ejemplo para recordar pues la definición de la transformada de Fourier. Nos dice que consideremos f de x igual a la e a la menos valor absoluto de x, siendo x un número real, y nos piden hallar la transformada de Fourier de esa f. Es hallar la transformada de Fourier de f. Bien, entonces recordemos que la transformada de Fourier viene dada por la siguiente integral. Por f de x, que en este caso será e a la menos de x. Bueno, la presencia de este valor absoluto hace necesario entonces dividir esta integral en dos integrales. Aparte la integral desde menos infinito a 0. Y para estos x que están entre menos infinito y 0, el valor absoluto de x será menos x. Entonces con este menos daría x. Más la integral entre 0 e infinito. Y para x entre 0 e infinito este valor absoluto es x. Entonces quedaría de x. Bien, entonces tenemos que evaluar esas dos integrales. Tenemos a la primera integral i sub 1 más la segunda integral i sub 2. Es decir que i sub 1 será entonces la integral entre menos infinito y 0 de e a la menos i wx más x de x, que como integral impropia, digamos, significaría límite cuando digamos m tiende a más infinito, la integral entre menos m y 0 de x. Entonces esto era igual a límite cuando m tiende a más infinito. Entonces una antiderivada de ella, estamos integrando con respecto a x. Y evaluamos x entre menos m y 0. O sea, nos queda sacando este factor constante del límite, sería 1 menos iw por el límite cuando m tiende a más infinito. Cuando x vale 0, esto se convierte en 1, menos, que sería e. Y cuando x vale menos m,
hacer aquí m. Entonces observemos que cuando m tiende a más infinito, este exponente cae aquí en el denominador y entonces esto se va para 0. Y una constante es una constante, de donde i sub 1 igual a 1 sobre menos i de w. Bien, de la misma manera, procediendo exactamente de la misma forma, encontraremos que i sub 2 w. Entonces, reemplazando estos dos valores en esta línea, tendríamos que la transformada de Fourier de w vendrá dada por 1 sobre raíz de 2pi y w más. Entonces efectuamos esta suma. Por 1 sobre raíz de 2pi. Es decir, que la transformada de Fourier de la función es igual a 1 sobre raíz de 2pi. Porque esta se cancela con esta, nos queda 2. 1 y cuadrado es menos 1, con este menos queda entonces más w al cuadrado. Que podemos expresar si multiplicamos arriba y abajo, digamos, por raíz de 2. Por raíz de 2, que nos quedará raíz de 2 sobre pi por 1 sobre w al cuadrado. Vamos a examinar otras propiedades de la transformada de Fourier que resultan ser muy útiles en el momento de la evaluación de las transformadas de Fourier o de transformadas inversas de Fourier. Una de ellas nos dice que, digamos que si f es una función integrable sobre la recta, para garantizar la existencia de la transformada de Fourier, y a es un número real, y definimos la función, digamos, g de x mediante f de x menos a, entonces la transformada de Fourier de g por e a la menos i. O sea, si desplazamos la función a, entonces la transformada de Fourier se ve reflejada, la transformada de Fourier de f se ve reflejada por esta rotación. Bueno, la demostración o verificación de esa propiedad es muy sencilla, es utilizar solamente la definición y el teorema de cambio de variables. Digamos que por definición la transformada de Fourier de g es 1 sobre raíz de 2pi, integramos sobre la recta de e a la menos i wx por la función g de x, que en este caso es f de x menos a de x. Haciendo el cambio de variables, x menos a, digamos, igual a y. Entonces, por una parte tendríamos que de x es igual a de y, y despejando x tenemos que x es igual a más y. Entonces, escribiendo esta integral en términos de la variable y, llegaríamos, entonces x que es a más y por f de x menos a, que es lo que hemos llamado y, por dx, que es de y. Entonces quedaría e a la menos i w a, cuando este es precisamente, por definición, la transformada de Fourier de f evaluado en w, de donde entonces la transformada de g vendrá dada por e a la menos i w a, f transformada de w, como se afirmaba
en el enunciado de la proposición. De la misma manera, tenemos que si f es una función que sea integrable sobre toda la recta, y pensemos que hace un número positivo, definimos g de x como f de ax. Entonces la transformada de Fourier de g dada por 1 sobre a. Bien, tenemos esa propiedad de escalonamiento, que básicamente la prueba es muy similar a la anterior. Digamos que sigue exactamente los mismos pasos. Veamos, la transformada de g en w es 1 sobre raíz de 2pi, integral entre menos infinito de infinito, por g de x, y g de x es f. Bien, para evaluar esa integral, entonces hacemos el cambio de variable a x igual a y, con lo cual de x a de y sobre a, esta integral será entonces 1 sobre raíz de 2pi. La integral, observamos que cuando x tiende a menos infinito, el y también tiende a menos infinito, porque estamos suponiendo que a es positivo. Entonces esto nos daría menos infinito, y de la misma manera cuando x va para infinito, el y tiende a infinito, e a la menos i. Al despejar x, acá nos quedaría y sobre a, f de y de x será de y sobre a. O sea, nos queda 1 sobre a, que es constante, 1 sobre raíz de 2pi, y esta última integral es precisamente la transformada de f evaluada en w sobre a. Por eso esto al final queda 1 sobre a como se afirmaba en el enunciado de la propiedad. Bueno, una tercera propiedad que queremos mencionar acá tiene que ver con la derivada, derivada de una transformación de Fourier, perdón. Digamos que si f es una función integrable, y digamos que esta función xf también es integrable, entonces lo que podemos afirmar acá es que la derivada de la transformada de Fourier de f existe y es igual a menos i veces la transformada de esta función. Bien, esta propiedad la podemos establecer de varias maneras. Si quisiéramos utilizar directamente la definición, tendríamos que evaluar, digamos que este límite o este cociente incremental primero, y posteriormente tomar h tendiendo a 0, muy pequeño. Entonces esto es lo mismo que tener 1 sobre h. Entonces por definición vamos a reemplazar la definición acá de transformada, será 1 sobre raíz de 2pi, la integral entre menos infinito a infinito, f de x de x. Claro que estamos aprovechando la linealidad de la integral para estas dos integrales, meterlas en una sola, y lo cual se puede simplificar y escribir como 1 sobre raíz de 2pi. Observamos que aquí hay un factor común que sería el e a la menos i wx, factor de e a la menos i, y esta h pues la podemos introducir dentro de la integral de x.
Bien, entonces como queremos estudiar este cociente incremental cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0, w más h, entonces el teorema de la convergencia dominada, teniendo en cuenta de que esta integral es acotada por una función integrable, nos permite intercambiar el límite con la integral, es decir, colocar esto como la integral entre menos infinito e infinito, por ese límite cuando h tiende a 0, x, pero nosotros observamos claramente que es el límite cuando h tiende a 0 de e a la menos i. Entonces, aplicando el teorema del valor medio o la expansión de esta exponencial en serie de potencias o la regla del L'Hopital, nos damos cuenta de que este es igual a digamos la derivada con respecto a x, perdón, a h, la derivada de 1 es 0, la derivada de h es 1, esto cuando h se va para 0, entonces nos quedaría menos i por x. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión aquí, tendríamos que finalmente la transformada de Fourier en w admite esa derivada respecto a w igual a 1 sobre raíz de 2pi por este límite que nos dio menos, vamos a sacar ese constante menos 1 sobre la integral x de x, y precisamente esta integral corresponde a la transformada de Fourier de esta función que existe por la hipótesis, ¿no? Estamos suponiendo que esa función que consiste en x por f de x es una función integrable, luego admite transformada de Fourier, tenemos que la derivada de la transformada w es igual a menos i la transformada de Fourier como se afirmaba en la propiedad. Bien. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar precisamente esta propiedad y aquella propiedad que ya habíamos establecido anteriormente que nos permitía calcular la transformada de la derivada. La transformada de la derivada veíamos que era igual a IW. Vamos a utilizar estas dos propiedades para establecer el siguiente ejemplo. Vamos a considerar f de x igual a e a la menos a x al cuadrado con a mayor que 0 y queremos determinar la transformada de Fourier de esta función. En una sesión anterior ya habíamos calculado la transformada de Fourier de esa función utilizando directamente la definición y nos había dado algo como raíz de 2a 4a. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esta transformada usando las propiedades que hemos estado trabajando en estas últimas sesiones. Bien. Acá nos piden hallar FW. Bueno, entonces por una parte observemos que esa función f de x es una función con decaimiento infinito muy rápido, por lo cual la transformada de Fourier existe. De otra parte, la derivada de esta función, pues derivamos, dará e a la menos ax al cuadrado por la derivada del exponente, quedaría menos 2 ax, es decir, nos quedó menos 2a, x e a la x al cuadrado, es tomando transformada de Fourier aquí a ambos lados de la igualdad, tendríamos que la transformada de Fourier de la derivada debe ser igual a menos 2a, que es constante. Recordemos que la transformada es un operador lineal. La
transformada evaluada en W. Entonces recordábamos que la transformada de la derivada era precisamente IW por la transformada de f igual a menos 2a, y usando la propiedad que acabamos de establecer que nos dice que la transformada de x por f es igual, si multiplicamos por y ambos lados, digamos, si uno multiplicara por y ambos lados de esta igualdad, aquí nos quedaría 1 y aquí quedaría y. Entonces estaremos diciendo que la transformada de Fourier de x por f es y veces la derivada de la transformada. Entonces esto era igual a y veces respecto a w, lo cual pues digamos que multiplica con w, y llegaremos entonces a esta ecuación. La derivada de la transformada con respecto a w es igual a y bueno, esta es una ecuación de primer orden. Entonces podemos pensar en, digamos, separar las variables. Integrando nos daría que el logaritmo de la transformada sería igual a menos constante, es decir que la transformada de f evaluada en w será, digamos, una constante por e a la menos w al cuadrado sobre 4a. Queremos determinar, o faltaría determinar, el valor de esta constante, pero para ello observemos que la transformada de f en w por definición es 1 sobre raíz de 2pi integral entre menos infinito e infinito e a la menos i wx por la función que en este caso es e a la menos ax cuadrado de x. Entonces, en particular, si w es 0, entonces tendríamos que la transformada en 0, raíz de 2pi, esto sería 1, sería e a la menos a x cuadrado de x, y esta integral de probabilidad ya la hemos evaluado. Sin embargo, recordemos rápidamente cómo era el proceso de su evaluación. Tenemos que escribir como integral entre menos infinito e infinito de e a la menos raíz de ax al cuadrado de x. Hacemos el cambio de variable, en este caso raíz de axy, de donde de x será de y sobre raíz de a. Es decir, que la transformada de f en 0 sería la integral entre menos infinito e infinito e a la menos y cuadrado de y sacamos la constante raíz de a. Y bien, sabemos que esta integral es raíz de pi. Tanto esta bien, es la transformada de la función en 0 sobre raíz de 2a. Entonces, queríamos determinar el valor de esta constante. Entonces tendríamos que la transformada de w en 0 será igual a c veces 1. Y acabamos de ver que la transformada en 0 es 1 sobre raíz de 2a. Ese será el valor de la constante. Luego, la transformada de Fourier de f evaluada en w sobre raíz de 2a que era precisamente el valor al cual queríamos llegar, pero utilizando, digamos, las propiedades que hemos venido desarrollando a lo largo de estas sesiones.